y yo era el único tecnológico, entonces yo fui a ayudarles a montar la red y pasaba ahí unas horas ayudando a los clientes a conectarse al internet. eh, y por casualidad también apliqué a un trabajo que me interesaba bastante y no me salió. Y ya me quedé en el Cafenet y empecé más bien a conversar con la gente que llegaba por ahí. Muchos eran empresarios. Les dije, yo sé hacer páginas web, entonces así empecé, digamos que por casualidad, ofreciendo servicios de diseño y desarrollo de páginas web. En el 99, digamos, cuando la penetración de Internet era bajísima en el Ecuador, menos del 1% de penetración de Internet. La belleza de ser joven, de 28, 30 años, cuando te lanzas a esto, es que vienes un poco de la ignorancia y la ignorancia es audaz, entonces te lanzas a cosas que tal vez con un poco más de experiencia dirías no, pero eso también lo valoro como algo importante en mi vida. O sea, si no hubiera tomado esos saltos al vacío, no estaría donde estoy. Seguro que las personas hoy día van a decir, eso no suena tan complejo, yo trabajo en Fiverr o soy diseñador, programador, vivo en Cuenca o vivo en la playa y exporto están conectados con el mundo, pero en esa época eras pionero, eras uno de los primeros o uno de los únicos. ¿Cómo explicabas esto a tus papás o cómo explicabas esto a las personas alrededor tuyo? ¿Te creían loco o te creían, más bien, te apoyaban? Tengo una suerte muy, muy grande de tener a Fernando aquí con nosotros, porque Fernando es una de esas personas que cuando le conocí me di cuenta que pensaba diferente, que tenía una gran trayectoria, que había vivido mucho y que ahora está regresando a crecer un ecosistema de emprendimiento en el Ecuador con un ángulo más VC. Así que quiero darte la bienvenida, Fernando, y agradecerte que estás acá. Gracias, Arno. Es un placer estar aquí. Yo soy creyente de lo que haces. Empecemos por ahí. Y creo que lo que haces es increíble. Así que antes de llegar a lo que estás haciendo ahorita, empecemos ¿nos puedes contar tal vez sobre tu vida como emprendedor? ¿Cuál fue ese momento en tu vida que dijiste, yo quiero emprender, pero no como todo el mundo lo hace en Latinoamérica o como todos lo hacen en Ecuador, que es un poco más tradicional? Tú te fuiste a competir en la parte tecnológica con los grandes. Bueno, sí, de hecho tuve un recorrido antes, no fue un momento exacto, pero la vida me fue llevando hacia allá. Entonces, yo estudié en Estados Unidos y mientras estaba allá en principios de los 90 descubrí el Internet y aprendí a hacer páginas web, pero siempre estaba con ganas de hacer algo en el Ecuador, entonces me regresé y estuve trabajando en algunas organizaciones tratando de apoyar a gente de cambio, gente de ONGs. Siempre desde el punto de vista, digamos, tecnológico, pensé que el Internet iba a tener un poder transformador muy grande. Eh, pero cómo emprendí, la verdad, fue casualidades de la vida. Entonces, yo, mis papás se pusieron un café internet, un café net, en los 90 y, y yo era el único tecnológico, entonces yo fui a ayudarles a montar la red y pasaba ahí unas horas ayudando a los clientes a conectarse al internet. eh, y por casualidad también apliqué a un trabajo que me interesaba bastante y no me salió. Y ya me quedé en el Cafenet y empecé más bien a conversar con la gente que llegaba por ahí. Muchos eran empresarios. Les dije, yo sé hacer páginas web, entonces así empecé, digamos que por casualidad, ofreciendo servicios de diseño y desarrollo de páginas web. En el 99, digamos, cuando la penetración de Internet era bajísima en el Ecuador, el 1%, menos del 1% de penetración de Internet. Eh, pero en ese camino, ese recorrido, ya empezando a hacer esto y cada vez me gustó más, vi, o sea, lo que siempre me ha motivado a mí es demostrar que desde el Ecuador y desde Latinoamérica se puede exportar cosas de alto valor más allá de los commodities. Entonces, em,
como yo había estudiado en Estados Unidos eh, me di cuenta que pensaba más como americano, mi forma de vender era más a la americana que al ecuatoriano, y con una penetración de mercado tan baja del Internet en Ecuador, eh, se me hizo natural empezar a exportar los servicios de mi empresa. Entonces me conecté con clientes en Canadá, en Estados Unidos. Por ahí vino una amiga una amiga muy buena amiga mía de la universidad a visitar al Ecuador unas semanas y me presentó a su marido. Y su marido también tenía eh, tenía una empresa de información financiera en Estados Unidos, un .com en esa época, y les empezamos a dar servicios a ellos desde el Ecuador. Entonces él fue como mi segundo o tercer cliente internacional y con él fui creciendo. Entonces, la verdad fue que ya cuando decidí dedicarme totalmente a eso y exportar los servicios tomé la decisión de mudarme a Estados Unidos de vuelta para hacer crecer la empresa, fue después de que me casé eh, y mi esposa me insistía que quería ir afuera a estudiar una maestría. Entonces ella me decía, vamos a Argentina, vamos a Europa. Y digo, bueno, no, yo no veía qué iba a hacer yo ahí, ¿no? Porque no tenía ni permiso de trabajo ni nada. Entonces dije, mejor vamos a Estados Unidos. Y hablé con este cliente, con este amigo. Le dije, oye, estamos pensando ir a Estados Unidos. Y me dijo, pues si vienes a Nueva York nos podemos asociar. Y entonces ahí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Búscate una universidad, búscate una maestría en Nueva York porque nos vamos para allá. Y así fue como di el salto, digamos, para ya tomarme en serio esto de que se puede exportar tecnología desde el Ecuador a los mercados más competitivos. Y nos mudamos a Nueva York en el 2004. Que, yo estoy seguro que las personas hoy día van a decir, eso no suena tan complejo, yo trabajo en Fiverr o soy diseñador, programador, vivo en Cuenca o vivo en la playa y exporto están conectados con el mundo, pero en esa época eras pionero, eras uno de los primeros o uno de los únicos. ¿Cómo explicabas esto a tus papás o cómo explicabas esto a las personas alrededor tuyo? ¿Te creían loco o te creían, más bien, te apoyaban? Creo que en general no me entendían. Entonces no preguntaban mucho tampoco. Eh, no, tengo la suerte de venir de una familia que siempre me ha apoyado. También es una familia de inmigrantes que ellos mismos también fueron de niños a Estados Unidos y luego regresaron de adultos a Ecuador después de que nací yo. Entonces, eso ha habido siempre en mi familia, creo que desde mis abuelos. eh, pero la parte sí de internet y tecnología, mira, cuando eres un nerd, un geek de la tecnología, que la gente casi nunca te entiende, entonces estás acostumbrado a eso, no buscas la aprobación. Lo que sí me acuerdo, una chica que trabajaba conmigo, cuando le conté de nuestros planes y que estábamos mudándonos a Nueva York para hacer crecer la empresa y para que mi esposa estudiara, me dijo, Fernando, pero ¿y te has puesto a pensar y qué pasa si no te va bien? Y la verdad nunca me lo había planteado de esa manera. Yo, no, pues no sé, o sea, la verdad no, prefiero no pensar así y no, solo armamos maletas y nos fuimos. ¿Qué lecciones o qué paralelos ves con las personas que están emprendiendo ahora, con cómo eras tú antes y que capaz estabas incursionando en algo que si tus papás, si bien te apoyaban, pero capaz la sociedad no te entendía? ¿Qué paralelos haces? Bueno, yo veo que ahora las cosas han cambiado un montón, ¿verdad? Obviamente ya estás hablando de emprendedores que han nacido y se han criado 100% digitales, obviamente luego vivimos por la pandemia y todo este movimiento hacia lo remoto. Eh, entonces, les veo, y también hay mucho más información y recursos, y hay aceleradoras y programas y mentores y gente que ya lo ha hecho. Entonces ahora
si bien sigue siendo, digamos, algo como de valientes, de pioneros, de no coger, mudarse para hacer realidad tus sueños en tecnología, ahora creo que están mucho más acompañados. Entonces, lo que vemos mucho en nuestro portafolio es que muchos nacen aquí en Ecuador, encuentran product market fit y deciden emigrar muchas veces a México, a Miami algunos, eh, y se abren paso y se la buscan. O sea, no creo que es necesariamente a la larga mucho más fácil, pero digamos ya hay como que un camino trazado y saben que se puede hacer, entonces ya no es tan raro escuchar de algún emprendedor ecuatoriano que está teniendo éxito en el exterior. Ujú. ¿Y qué pasó en el 2004? ¿Fuiste a Nueva York eh, buscando y algo que quiero antes de eso precisar es que interesante cómo tu habilidad te llevó a exportar un producto que no, el mercado local no te daba valor o tal vez no había tanto interés en crecer páginas web en el Ecuador a la velocidad que tú querías y el mercado te encontró y más o menos te jaló hacia Nueva York. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso fue una etapa súper interesante porque llegamos a Nueva York con mi esposa y obviamente conecté con mi socio. Lo interesante de mi socio es que él, si bien su empresa era americana y era una empresa de información financiera bursátil para Wall Street, entonces publicaba una revista, pero vivía en España. Mi amiga de la universidad es española, entonces cuando él montó su propia empresa, se mudaron a España. Entonces él también trabajaba remoto y viajaba mucho a Nueva York. Y entonces empezamos a juntarnos, a conversar. Me empezó a presentar a sus clientes. La idea de él era, bueno, ya tengo el medio, tengo las conexiones. Fernando hace un buen trabajo en el desarrollo de aplicaciones web. Entonces te voy a ir presentando clientes. Pero la verdad es que después de primero que me presentó, ya enganchamos un primer buen contrato que nos duró como 2 años y era Dow Jones Indexes, eso no era poca cosa. Eh, Son los que publican el índice financiero, el Dow Jones, y publican el Wall Street Journal. O sea, son parte de la familia que publica el Wall Street Journal. Y la verdad, bueno, eso fue una aventura como para varios podcasts, eh, porque nos ganamos primero un contrato de hacer, ellos querían celebrar los 110 años del índice del Dow, haciendo un sitio web específico, como un micrositio, les llamábamos antes, eh, solo sobre la historia del Dow. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer como un prototipo, ¿no? Nos contrataron 3 meses para sacar una primera versión. Eh, la verdad no me acuerdo cuántos meses duró la primera versión, pero fue como un proyecto más pequeño. Entonces, luego entregamos ese proyecto y funcionó. Entonces, nos contrataron ahora sí ya para hacer el sitio de verdad. Eh, y vida, o sea, mi vida cambió. O sea, básicamente me volví como consultor. Viajaba eh, desde Manhattan hasta New Jersey, unas 3 veces por semana, 3 horas de tren. Me pasaba clavado ahí en Dow Jones. Yo jamás en mi vida había tenido ningún interés por las finanzas, pero por las finanzas bursátiles. Entonces me tocó aprender de cero con todos los recursos que tenían, hacer muchas horas en Investopedia y fuimos diseñando el sitio web y mandando, comunicándome con mi equipo en Ecuador y empezando a desarrollar. Eh, la verdad eso eh, duró, como te digo, casi 2 años. Fue un tremendo contrato con el que pude como que sentar bases o empezar la vida en Nueva York. Pero bueno, después tuvimos en el camino ganamos premios, Adobe nos reconoció porque lanzamos eh, un, un, eh, como
una aplicación interactiva, eh, como en un timeline que mostraba la historia del DAO, el valor del DAO y los episodios históricos, ¿no? A los que correspondían las subidas y las bajadas. Entonces, tuvimos cierto éxito ahí, pero a la larga no nos renovaron el contrato y ahí se acabó todo y eso fue un gran shock. Pero para entonces ya, digamos, ya estábamos como que ya más establecidos ahí y también ya venía yo trabajando mucho más de cerca con mi socio y el sitio web de él también crecía cada vez más y estábamos más como penetrados. Entonces, después de un tiempo decidimos más bien juntar las dos empresas. Entonces yo pude eh, despedir a todos mis clientes, mis otros clientes y dedicarme solo, en esa época se llamaba Index Universe, la empresa, y ahí hicimos el merger y me volví cofundador y CTO de esa empresa. ¿Algún momento sentiste eh, síndrome de impostor o que esto no era, tú decías, estoy en un mundo finanza bursátil, me siento totalmente pez fuera del agua? ¿O hubo un momento donde te sentiste como latino, como ecuatoriano, que aquí hay, tal vez no lo puedo lograr? Claro, no, muchas veces en mi vida he sentido eso y ahí especialmente me acuerdo cuando ya estábamos acercándonos a la entrega del proyecto y y, nos habían puesto una contraparte, un ingeniero senior de Dow Jones, eh, de origen colombiano, un latino, Estados Unidos. Me llevaba súper bien, pero nos hizo el due diligence del código y dijo, Fernando, no puedo aceptar esto. O sea, es código de principiante. Y eso fue lo que más me lo dio. Y claro, o sea, yo también siempre he tenido que lidiar con eso porque yo no estudié computación, ingeniería, ni nada por el estilo, ¿no? Yo vengo de las ciencias sociales, estudié filosofía, política y economía, hice unos estudios de la Flaxo también, pero soy autodidacta en la parte tecnológica. Entonces, como yo no era tan buen programador, siempre contrataba a otros programadores. Pero obviamente, al yo no poder revisar el código a ese nivel, asumía que que era de buena calidad, pero la verdad no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, la verdad, éramos principiantes. Entonces, éramos buenos hacia afuera, digamos, las ideas, eso es lo que yo traigo a la mesa, ¿no? El producto, cómo se debería ver, cómo comunicar lo que se quiere comunicar. Obviamente pude aprender de finanzas, de índices bursátiles, todo eso, pero ya la parte más técnica, más de abajo, nos falló. Y eso me llevó bueno, a hacer una serie de cambios. Me metí a NYU a tomar clases de computación, de Java, tratar de contratar mejores personas, mejorar la forma que hacíamos software. Y bueno, eso a la larga fue un gran aprendizaje, digamos, pero sí fue uno de los puntos bajos de mi carrera. Mm. Me puedo imaginar teniendo un poco de síndrome de impostor o tal vez sintiéndote pez fuera del agua sin los credenciales y después que alguien ultra senior te diga, esto es de principiante, seguramente dijiste, y encima con nuevo en el país o con una inmigración, o sea, todo eso, me puedo imaginar ese momento. Dijiste que esa experiencia puede hacer varios podcasts, pero qué, ¿qué resaltarías? ¿Qué lecciones hubieron ahí que dirías, esto, cuál es el capítulo del libro? Yo creo que es sobre el manejo del riesgo, ¿no? Entonces yo he sido emprendedor toda mi vida. La belleza de ser joven, de 28, 30 años, cuando te lanzas a estos que vienes un poco de la ignorancia y la ignorancia es audaz. Entonces te lanzas a cosas que tal vez y con un poco más de experiencia dirías no. Pero eso también lo valoro como algo importante en mi vida. O sea, si no hubiera tomado esos saltos al vacío, no estaría donde estoy.
Pero, ¿qué aprendí? O sea, no, uno siempre es más optimista de lo que no conoce, ¿no? Entonces ahora trato de siempre darme cuenta de eso. Cuando digo, papayas, de eso lo solucionamos fácil, y es algo que nunca hemos hecho antes. ¿Sabes qué? O sea, va a ser mucho más difícil de lo que te imaginas. Eso de ley, siempre. Eh, y entonces, claro, uno a veces se topa con gente que es como que no está consciente de eso y te pasan estimados y no, sí, eso se puede hacer, ¿no? Entonces, por un lado, valoro y por eso ahora apoyo a emprendedores porque tienen como ese descaro ante la vida de atreverse, que valoro muchísimo, pero al mismo tiempo creo que también hay que darse cuenta de lo que uno no sabe y darse cuenta que nunca vas, si fuera fácil todos seríamos millonarios, todo el mundo estaría, o sea, viviendo su vida de sueño, ¿no? Entonces, ¿por qué no es tan fácil? ¿Por qué no se logra? Eh, ¿Qué más hay? ¿No? Y no para que te paralice eso de tus sueños, sino para que también sepas gestionar el riesgo y en lo que te estás metiendo. Gran, gran, gran lección. O sea, hablas como como un emprendedor, en serio, un emprendedor que se ha forjado, porque todos tuvimos ese sueño, todos nos levantamos el emprendedor con la idea y que después quieres hacerlo y dices, pero esto es facilísimo, ¿por qué no lo han hecho antes? Es tan obvio y después lo tratas de hacer y es 100 veces más complejo, 100 veces más caro y después te das cuenta, ahora me doy cuenta por qué lo hacían diferente antes o por qué lo siguen haciendo como lo hacen. Igual buscas la manera de acortar distancias o de hacer cosas de mejor manera, pero creo que es una lección importante. Sí, así es. ¿Qué pasó después? Cuando se termina este contrato, hagamos un como fast forward hacia, tuviste un exit. ¿Cómo fue eso? Bueno, entonces el fast forward es, logré salvar la relación con mi socio, no nos peleamos, pero decidimos más bien fusionar ambas empresas porque ya eh, el tema de ofrecer los servicios, si bien tuvimos otros clientes donde sí tuvimos éxito, ya también asegurándonos de hacer cosas que sí sabemos hacer, eh, no era el camino por ahí, no, mi interés no era trabajar por proyectos, etcétera. Entonces, bueno, decidimos fusionar la empresa, vino otro socio más y como que refundamos todo, ya con mi equipo ecuatoriano, como el equipo de tecnología y el equipo en Estados Unidos, el equipo de eh, editorial y eventos, etcétera. Entonces, pasaron los años y alguien, uno de los otros socios, tuvo una idea súper innovadora, dijo, a ver, este es el mundo de no me quiero meter demasiado técnico para tu audiencia, pero básicamente son los fondos que cotizan en bolsa, los ETFs, ¿no? Que tienen sus particularidades y los fondos de inversión tienen ratings, ¿no? Unas estrellitas de Morningstar. Entonces tú cuando vas a escoger en qué fondo invertir, ves las estrellas de Morningstar y dices 5 estrellas, entonces inviertes. Pero dijimos, este socio dijo, bueno, pero eso no tiene ningún sentido porque estos son fondos cotizados que tienen otra realidad, son diferentes, son pasivos, son índices por debajo, o siguen un índice. Entonces se nos ocurrió que nosotros éramos los llamados a cambiar y diseñar una nueva metodología para evaluar los ETFs. Eh, Teníamos la comunidad, hablábamos directamente a los inversionistas, los financial advisors, y teníamos toda la información de lo que estaba pasando en la industria y conocíamos estos instrumentos mejor que nadie. Entonces salimos a levantar capital. Y salimos a levantar capital eh, en el 2010 y levantamos como $4 millones inicialmente para desarrollar ETF Analytics, este producto de analítica para ETFs.
Ahí cometimos otra serie de errores. Yo me regresé al Ecuador para estar más cerca del equipo. Al inicio subcontratamos el desarrollo de ese producto nuevo, porque creo que yo seguía con el síndrome del impostor. Entonces eh, dije, esto no es el tipo de cosas que construimos nosotros. Entonces esa relación con el proveedor fue un desastre y nos obligó al equipo en Quito a desarrollar nuestra propia versión en paralelo mientras el proveedor bataleaba con la versión de ellos, ¿no? Eh, y así fue que logramos sacar ya nuestro producto al mercado. Nos tuvimos que volver a levantar más capital. En el interín ya pasó año y medio, así. Entonces, el hecho es que ya para el 2015 habíamos ya lanzado el producto este de ETF Analytics al mercado, pero no logramos pivotear el modelo de negocios, que veníamos de ser un medio, que vendíamos publicidad y eyeballs y atención, eh, y dábamos la información gratis y cobrábamos por la publicidad. Ese pivot a SaaS, ¿no? A cobrar una suscripción, nunca le encontramos la forma. Y se dio la oportunidad que ya nos teníamos que volver a salir al mercado a levantar capital. Mi socio ya estaba harto, ya le veía yo que ya no quería volver a salir a levantar más capital. Em, em, Uno de nuestros inversionistas nos dijo, mira, pero los de Factset están buscando competir en este mismo espacio y ¿por qué no hablan con ellos? Entonces Factset, tuvimos una conversación con Factset y ellos dijeron, bueno, o lo construimos nosotros o compramos lo que ustedes construyeron. Entonces, estamos en negociaciones, nos hicieron el due diligence y pues terminaron comprando el producto. Y ese producto creo que sigue funcionando en las pantallas de Factset. Y eso luego hizo que los inversionistas digan, bueno, ya el producto en el que invertimos ya se vendió, vendan el resto de la empresa. Y entonces ahí fuimos vendiendo el resto de la empresa y a la final yo terminé hasta el final. Yo fui el último de los socios, digamos, en quedarme y me quedé con el sitio web. Yo seguí siendo el CTO eh, y pasé a trabajar para la Bolsa de Chicago, el Chicago Board Options Exchange, que fue quien nos compró el sitio web. ¿Esa fue tu primera experiencia levantando capital? ¿Cómo, cómo fue y cómo te gustó? ¿Fue una buena experiencia o cómo fue? Verás, honestamente yo no participé mucho en eso. Eran más mis otros dos socios que tenían como que el que tuvo la idea eh, y CEO. eh, y yo ya estaba pensando en regresar al Ecuador igual porque había nacido mi primer hijo. eh, entonces, em, pero digamos que viví las experiencias que más recuerdo de ahí, o sea, obviamente desde a conocer a los inversionistas o, bueno, ayudar a participar en, digamos, como que en esa época todavía se hacía un business plan de 50 páginas, no es como ahora, que no era mucho así pitch a VCs, era más gente de la industria, VCs especializados, eh, solo en finanzas, solo en ese espacio. En- y para mí, o sea, las cosas que más me acuerdo son como participar, que a veces me invitaban a la reunión de directorio con los inversionistas, el board, eh, y, eh, y nada, después donde sí participé más activamente ya fue en la venta de la empresa, digamos. Y una vez que tuviste este exit, te quedaste hasta el final, pero llegó un día donde tenías que buscar tu siguiente horizonte. Eh, cómo pasaste de ser emprendedor a ahora decir, quiero fundar un VC o quiero convertirme en inversor? ¿Cómo fue ese salto? Ya, lo bueno es que no fue un salto, fue escalonado y fue en paralelo. Entonces,
como te dije, yo ya estaba de vuelta en Ecuador y reconecté con un muy buen amigo mío desde la infancia, Felipe Chediak, con el que fui al colegio toda la vida. Eh, y él ya estaba metido en temas de ser asesor de founders, ser mentor, ser ángel. Entonces él eh, me invitaba, me decía, estoy queriendo ayudarle a este man, ayúdame a ver el producto, ¿qué te parece la idea? Le empecé a acompañar eh, y empezamos a conversar y empezamos a ver que había eh, como, o sea, yo sabía de todo el talento tecnológico que hay en el Ecuador, porque obviamente había empezado una empresa tecnológica en el 99 y no era el único, ¿no? Habían otros. Entonces yo ya conocía la historia, pero algo había pasado en el Ecuador y se había como que quedado atrás, ¿no? Colombia ya tenía Rappi, Perú ya empezaba a hablar, ya se empezaba a hablar del ecosistema de startups en Perú. Entonces dijimos, no, pero aquí hay talento, pero nadie que sepa está involucrado, ¿verdad? En el ecosistema. Entonces no había ecosistema por eso, porque era el gobierno con sus programas del Cenecit o de Yachay, o la academia, o, o corporativos grandes que no, o sea, no eran, o sea, ningún emprendedor tecnológico estaba ahí como apoyando a los otros emprendedores tecnológicos. Entonces vimos que ese era nuestro rol y montamos sin mucha idea, sin mucho saber qué hacer, o sea, pongamos un espacio, un coworking donde la gente pueda unirse. Eh, y entonces fuimos Felipe Chediak, yo y varios otros amigos que estábamos como que interesados en este tema, muchos emprendedores que, 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 que les gustaba este tema y que querían apoyar y give back, ¿no? Entonces montamos el coworking, empezamos a tener eventos, empezamos a tener eh, mentorías y empezamos a conocer emprendedores. Eso fue en 2014. En 2015 yo ya vendo parte de la empresa, ya me entra un poco de liquidez. Entonces ya le puedo empezar a acompañar a Felipe en las inversiones como ángel y nos dimos cuenta que habíamos construido como una maquinita de ver deal flow, porque la idea era, ven, cáete por el coworking, reúnete con nosotros a las 5:30 de la tarde, conversamos, te ayudamos, te apoyamos. 3, 4, 5 meses después decíamos, ok, estos chicos están listos para recibir un cheque. Y éramos siempre el primer cheque. Luego vino Carmen de la Cerda, 2016, a dirigir el Buen Trip Hub. Y ella ya nos profesionalizó, nos llevó a otro nivel, empezamos a publicar el radar, eh, llevó a los eventos a otro nivel, se deshizo del coworking porque en verdad no nos traía mucho o sea, la magia pasaba de 5:30 de la tarde en adelante. La gente del coworking no eran los mismos emprendedores, los emprendedores venían después, solo para el conocimiento. Entonces la propuesta de valor era comunidad, conocimiento y capital. ¿Ya? La parte el capital era Felipe y yo como ángeles, entonces era un capital limitado y les tratábamos de conectar, ve, aplica Techstars, ve, aplica a Startup Chile, ve, por aquí hay este programa, les tratábamos de presentar a inversionistas ángeles que en el Ecuador nadie nos siguió, queríamos como que crear una red de inversionistas ángeles, tampoco funcionó. Entonces, la pata del capital siempre era como la debilidad. Pero Buen Trip como tal estaba teniendo un impacto, o sea, tal vez fuera del ecosistema, fuera de la comunidad de founders, nadie nos conocía, ¿no? Eh, pero veíamos que teníamos un impacto más grande que los programas con millones de dólares atrás del BID, del gobierno, de lo que sea. Entonces, yo ya para el 2019 ya era mi tercer año con el corporativo. Seguía haciendo lo mismo desde Quito, manejando mi equipo ya se manejaba solo y yo ya estaba un poco aburrido. Entonces en un momento me puse a pensar, dije, a ver,
no hay nadie más que lo vaya a hacer. Y lo que está faltando es la parte de capital. Y Buen Trip no tiene un modelo de negocios escalable o un modelo de negocios de verdad, porque cobrábamos una miseria a los emprendedores para asegurar de que lleguen a los programas de mentoría, ¿no? Para que estén serios, comprometidos, pero no, pero cada año teníamos que financiar nosotros, ¿no? El costeo del hub. Entonces, nada, era como, ok, ya hice mi carrera de emprendedor por 20 años, ya tuve el impacto que quería tener, ya demostré que desde el Ecuador se puede exportar a los mercados más importantes del mundo, que era como mi visión siempre. Pero, ¿y ahora qué? Los próximos 20 años, ¿cómo se ven? ¿No? Eh, Eso acompañado de eh, eventos personales de la vida, ya a los 40 y pico años, ya empiezas a pensar diferente también, ya no tienes la misma salud de antes, entonces empiezas a pensar, ok, ahora qué, cuál es el legado, qué más viene. Y ahí fue que decidí, no, lo que hay que hacer es montar un fondo de inversión y me voy a unir a Carmen para sacar lo que ahora es Buen Trip Ventures. Y ahí fue que levantamos, dejé ETF.com en 2019 y en el 2021 logramos levantar y sacar nuestro primer fondo. Es la forma que lo cuentas es como si fuese tal vez, no fácil, pero como que se dio naturalmente las cosas. Pero yo sé, y todos los que están estudiando, que no fue fácil, que habían retos tras retos tras retos, empezando de un ecosistema que no, no existía, después lidiar con emprendedores que tal vez, no lidiar, es incentivar el emprendimiento, porque había muchos emprendedores que tal vez decían, pero si mejor voy a trabajar en una empresa o necesito algo más seguro. Y también la comunidad Ángel que no existía tampoco. O sea, hay como realmente un momento en el Ecuador tal vez oscuro. Ahora está creciendo, ahora se ve los frutos de de sembrar en el 2016. Pero 2017, 2018, 2019 creo que yo quiero reconocer que lo que hiciste era algo disruptivo, nuevo y sumamente difícil. Sí, pero al mismo tiempo, claro, cuando estás ahí en ese momento no lo ves así, no te das cuenta, ¿no? Porque estás atacando problemas uno a uno a medida que se acerque, que te llegan. Entonces, lo que sí vimos fue la oportunidad. O sea, si no hubiéramos visto que había suficientes emprendedores tecnológicos con potencial de construir empresas grandes, no solo por la historia del Ecuador, sino por lo que ya veíamos, ¿no? Ya conocíamos, no hubiéramos tomado ese primer paso de montar el coworking, ¿verdad? Eh, y, y lo que siempre hemos hecho, creo que Felipe es igual, Carmen también, tenemos como esta mentalidad emprendedora iterativa. Y en particular yo, porque yo vengo del desarrollo de software, entonces el desarrollo de software es diferente a las otras ingenierías porque puedes diseñar, planificar un edificio y más o menos sabes cuánto te va a costar y más o menos sabes cuánto te vas a demorar y más o menos se puede demorar más, te puede salir el presupuesto, pero hay, hay una serie de pasos que se toman en cascada para llegar a terminar de construir tu edificio, ¿no? Primero el diseño, la ingeniería, luego la construcción, los acabados eh, pero en el software nunca es así. En el software la mayoría del tiempo estás construyendo algo que nunca antes has construido. A veces se parece a algo más, pero por lo general estás empezando de cero cada vez. Entonces la metodología es iterativa y coger el problema grande y, y, y encontrar cuál es ese pedazo, ese kernel más chiquito que se parece a lo más grande, pero en miniatura, y arrancar ahí e ir iterando y cada vez agregándole como más capas
a la cebolla, ¿no? Ujú. Entonces nunca tienes ese como que, puta, ¿qué voy a hacer? El Ecuador no tiene esto, no tiene el otro, era como de, ok, no funcionó ese desayuno de ángeles, hagamos otro, hagamos un pitch night, mejoremos el pitch night. Eh, Aquí no trajimos emprendedores tan buenos, asegurémonos de mejorar para la próxima, traer mejores emprendedores. O sea, siempre va solucionando problemas y se va destrabando la cosa. Y cuando te das la vuelta y ves para atrás 11 años de trabajo y dices, puta, wow, ¿cómo lo logré? ¿No? Pero es justamente porque no estás preocupado en eso, sino puerta Me por encanta, me encanta que el ser un ingeniero, no eres ingeniero informático, el autodidacta ingeniero informático te diste cuenta de este método iterativo de seguir probando hasta que vas construyendo lo que has construido. ¿Cuál han sido? Yo también soy un emprendedor que se convirtió en un inversor y tuve un momento en mi vida donde yo sentí que cuando me cambié de sombrero, me di cuenta muchas cosas como emprendedor. O sea, cuando veo cuando me pongo los lentes de inversionista, veo el mundo de emprendimiento diferente. ¿Cuál ha sido, te pasó eso a ti y cuál ha sido como lo más revelador? A ver, espero poder contestar tu pregunta, pero básicamente mi experiencia ha sido que al estar del otro lado, eh, déjame ir por partes. Creo que lo primero que me ha ayudado a mí como haber sido emprendedor y ahora invertir en emprendedores también y emprendedores tecnológicos como fui yo, es que se me hizo más fácil ver dónde hay alineación de intereses y dónde no hay alineación de intereses entre los dos grupos, ¿no? Entonces, muchas veces les digo a los emprendedores, o sea, para, porque desgraciadamente lo bueno de que ahora hay venture capital en Latinoamérica y que hay medios especializados y que hay ecosistemas y todo lo demás, es que hay más gente dedicándose a esto y queriendo ser emprendedor. Lo negativo de eso es que muchas veces eh, lo hacen por las razones equivocadas. No es porque están obsesionados por resolver un problema gigantesco, eh, sino porque quieren ser emprendedores, porque quieren salir en TechCrunch, porque quieren levantar millones, porque quieren decir que su empresa está valorada en tal cosa. Entonces hay este como espejismo que veo que muchas veces cae en eso y ya ha pasado, creo que menos ahora, pero antes había como veíamos como el ecosistema emprendedor se ha desarrollado con pitch nights, con premios, con viajes a Dubái, con viajes a Suiza, con aceleradoras. Entonces veíamos al inicio como una serie de emprendedores que eran buenísimos para ganar premios, buenísimos para salir en la portada, pero no, lo más importante es construir empresa, ¿no? O sea, tienes que resolver el problema y la gente tiene que estar dispuesta a pagar por tu solución y luego tienes que ir construyendo, digamos que el organismo que va a, a llevar adelante ese producto y esa solución. Entonces, eh, uno es eso, como ayudarles a los emprendedores a decir, a ver, mano del corazón, ¿qué es lo que te trae acá? ¿Por qué estás aquí? La valoración no es una métrica de negocios, la valoración es una métrica de fondos. A mí me importa la valoración porque así puedo poner el markup y decirles a mis clientes que son mis inversionistas, oye, ve, esta pasó de 3 millones cuando invertimos a 30 millones ahora, ¿no? 10x. Pero eso no le cambia la vida al emprendedor. O sea, el emprendedor puede estar multiplicando en su cabeza, tengo 51% de una empresa que ahora vale 30 millones. No, hasta que, hasta que eso es lo que alguien le valoró para la ronda de financiamiento última, ¿no? No es que
no hay un mercado líquido donde puedes decir, ok, quiero cambiar mis acciones por esto. No, tú tienes que seguir enfocado en levantar la empresa, no las valoraciones. Y también veo el lado oscuro de los inversionistas al haber sido emprendedor. Eso para mí es lo que más traigo conmigo. Todos los años de emprendedor me doy cuenta que a veces el inversionista al otro lado no tiene puta idea. O sea, nunca ha construido una empresa, nunca ha hecho nada, digamos, concreto, solo ha sido una persona de números y mucho respeto. Para cada etapa hay diferentes tipos de inversionistas y los inversionistas puramente financieros son súper hábiles y súper útiles en etapas de crecimiento y más allá, pero cuando recién arrancas, quieres que del otro lado esté alguien que también haya vivido lo mismo, que sepa lo que es, puta, llegar a fin de mes sin poder pagar sueldos. O que te diga en la cara, es código de principiante. O sea, no, o sea, necesitas un socio de verdad que en verdad entienda por lo que estás pasando, no que se te esté presionando solo para que levantes más plata a una valoración más alta y que te esté viendo como una línea más en tu en el portafolio de él. Entonces, es un poco lo que, digamos, donde caigo ahora, digamos, en la mitad, entre todavía trato de ponerme ambos sombreros y de ver la realidad de ambos lados, ¿no? Siguiendo un poco lo que acabas de mencionar sobre el- tal vez la era del emprendedor que levantaba una ronda con una PowerPoint y después sacaba una valoración y creo que eso se está muriendo, pero bueno, sigue habiendo eh, también romanticismo sobre eso y eso causa que vengan los emprendedores que tú dices que no son los que están ahí por las razones correctas. ¿Qué otras grandes diferencias hay del ecosistema en Ecuador que todavía tal vez se romanticisma como si fuese Silicon Valley? A ver, mire, el Ecuador ahorita como tal, eh, estamos como en una etapa de transición en la que creo que cuando nosotros arrancamos como Buen Trip, pasaban varias cosas. Primero que estaba creciendo el tema de venture capital de toda la región y recordarás las tasas de interés bajísimas en Estados Unidos, empezando creo que desde el 2015, 2016, y gradualmente cada vez se invertía más. El Ecuador siempre estuvo como medio aislado de eso, ¿verdad? Nunca fue atractivo. Tú veías los mapas, o ves los mapas de venture capital y private equity en Latinoamérica y Ecuador sigue siendo como un está pintado de gris, ¿no? Ahora cada vez menos, ya estamos en el mapa, ese era como el objetivo, pero creo que cuando nosotros empezamos y estábamos más interesados en apoyar emprendedores y la comunidad y todo eso, el rato que pudimos empezar a invertir ya con nuestro programa de aceleración del 2021, de repente recibimos como 100 aplicaciones y pudimos hacer 6 de inversión. O sea, yo en mi vida era como, jamás me hubiera imaginado 5 años antes de que si me decías, ve, vas a poder invertir en 5 o 6 venture backable companies. Yo no te voy a decir, estás loco. Ya. Pero se logró. Pero creo que también fue como que la acumulación, había como que se necesitaba, ya había un grupo de emprendedores ahí que estaban buscando lo que nosotros vinimos a ofrecer. Y hubo este match y se dio. Y pudimos hacer eso por algunos años. Luego se vino abajo el mercado de venture capital, se desplomaron las valoraciones, todo el capital salió de Latinoamérica, el capital externo. Y ahí sí ya queda, ahora sí, el nuevo steady state, digamos, ya tal vez hubo una ola y después ahora volvió a bajar y aquí esta es nuestra nueva base, de aquí tenemos que salir adelante. Y han salido excelentes empresas, eh, pero como que también pasó de moda un poco, no sé, o será que nosotros dejamos de hacer nuestros programas face to face y de estar ahí activamente.
pero el hecho es de que el año pasado y tal vez los últimos 2 años notamos un bajón en nuestro deal flow, en número y en calidad. Eh, lo bueno es que ahora creo que la calidad, o sea, son menores, pero están saliendo eh, empresas increíbles, emprendedores increíbles, y ya un poco más saben lo que se tiene que hacer. eh, y ya no es por la valoración, ya no es por salir por ganar el premio del Cenecit, por salir, ganar el hackathon o el pitch night, sino ya es, digamos, ya es gente que está en verdad construyendo como la nueva era de empresas en el Ecuador, pero son bien poquitos. Entonces, estamos ahora regresando a volver a ver el ecosistema, ya no directamente, porque ahora somos inversionistas y ya no podemos estar ahí operando tantas cosas a la vez. Eh, entonces, estamos apoyándonos de Endeavor, de la UTLA, de la San Francisco, de otros actores del ecosistema para ir buscando los ganadores, ¿no? Y seguir como compartiendo el conocimiento y seguir fortaleciendo la comunidad. ¿Cuál es tu consejo más frecuente a los emprendedores? Bueno, em, hay varios, ¿no? Uno que es como un cliché ya, pero creo que sigue siendo importante, es que se enamoren del problema y no de la solución, ¿verdad? Porque la solución a la larga vas a tener que ir encontrando la que mejor resuena en el mercado. Entonces hay que salir. Mira, cuando nosotros levantamos plata para ETF.com, cometimos el clásico error que mucha gente sigue cometiendo, que es tener toda la idea aquí en la cabeza, tener sesiones al frente de una pizarra, y diseñar la solución, ir a construir, salir a levantar plata con eso y luego ir a construir lo que dibujaste en la pizarra, sin nunca salir a validar primero y no co-construir con el cliente. Entonces, digamos que esa es una de mis grandes motivaciones para hacer lo que hago, es para que otros no cometan ese error. Y eso es lo que seguimos como apoyando. Es como, ok, pero chévere, pero ¿con quién has hablado que tiene ese problema? ¿Están dispuestos a demostrar, aunque sea pantallas de PowerPoint, de cómo quieres solucionar el problema? Eh, ¿Has tenido feedback? Entonces, es eso, o sea, no creértelas que sabes, tienes todas las respuestas, eh, y esa es la una, digamos. Y la otra es, para emprendedores, nosotros, por ejemplo, solo invertimos en emprendedores que están viendo al menos la región entera como un posible mercado. Entonces, pensar en grande, atreverte, ser más visionario, más atrevido, más grande. Eh, y, y es por dos razones. O sea, una, eh, bueno, como inversionista, eso es lo que necesitamos para que nos funcione, digamos. Pero como emprendedor, tienes que darte cuenta que el Ecuador te brinda una serie de ventajas que parecen desventajas inicialmente, ¿no? Es un país, un mercado chiquito, ¿verdad? Pero es un mercado pequeño, dolarizado, súper, eh, creo que es el país de Sudamérica más densamente poblado, tiene buena cobertura de internet, de celular. eh, entonces, pues, es un excelente laboratorio. Entonces, ¿por qué pensar solo en el Ecuador? ¿Por qué no? La gente dice, voy a escalar, voy a ir de Quito a Guayaquil. No, pero ya tienes Quito y Guayaquil, ya más o menos sabes cómo se va a comportar Bogotá y Lima, que eso se parecen a, ¿no? Cada una de las ciudades. Y ¿sabes qué? Te vas a México y nadie se da cuenta que no eres mexicano hasta mes 6, ¿no? Ándate a México.
Y Latinoamérica, a diferencia de Europa, hay otros mercados fragmentados, así otros continentes donde hay muchos mercados. Sí, es verdad que está fragmentado y que tiene 20 mercados diferentes, pero con una cultura muy similar, con una ley, un sistema legal muy similar, ¿no? O sea, nos parecemos. Entonces, aprovechemos eso y imagínate tratar de construir en África o tratar de construir en Europa. O sea, no hablan ni el mismo idioma de un país al otro, ¿no? Entonces, hay grandes ventajas de pensar en toda Latinoamérica. Y bueno, y de ahí hay otros que no hay que empujarles mucho, que de entrada ya están pensando globalmente, están pensando Estados Unidos, Europa. Ya. Entonces, esos serían como los dos consejos. Salir del Excelente. edificio, hablar con clientes y pensar en grande. Eh, última pregunta. ¿Qué parte de tu trabajo no se ve o no mucha gente sabe, pero atribuirías mucho de tu éxito a eso? A ver, yo tal vez hay más de una respuesta a eso, pero creo que algo que por lo general la gente no entiende y que no ve es que nosotros también tenemos que levantar capital. Entonces, porque somos inversionistas profesionales, no es que seamos multimillonarios, estamos haciendo esto por caridad de nuestro propio bolsillo. Entonces hay una serie una cantidad de trabajo en educar a los dueños del capital, digamos, a los que tienen el capital. Este es visto desde esa perspectiva, esto es un asset class, esto es una clase de activo totalmente novedoso en el Ecuador y líquido. O sea, tus inversiones van a estar ahí metidas más de 10 años. Eh, riesgoso. Obviamente, el upside es muy grande. Y en Latinoamérica y en Ecuador, por general, la gente no conoce más allá de simplemente poner la plata en el banco y recibir eh, un interés. Eso es como lo más sofisticado. O real estate, algunas otras cosas ya tal vez. No se dan cuenta también muchas veces los negocios que ellos manejan fueron fundados por sus abuelos. No han sido ellos los que tienen el capital ahora, no fueron los emprendedores iniciales. Hemos tenido la suerte de que nos acompañan inversionistas increíbles, ecuatorianos, extranjeros, americanos, eh, que no solo están convencidos de los retornos financieros que van a recibir, sino que están convencidos del trabajo que estamos haciendo y de la importancia de hacer este trabajo para el bien de todos, para el bien del Ecuador, para el bien, para multiplicar la riqueza, ¿verdad? Esa es a la final la belleza del venture capital, es que genera riqueza, genera innovación y se perpetúa y crece esa. Entonces, pero son visionarios, igual que nosotros hemos sido pioneros, los que nos acompañan hasta ahora yo diría que son los visionarios, son los que piensan diferente, los que ven diferentes, los que ven esta oportunidad. Y gran parte de nuestro trabajo es tratar de convencer a otros de que esta es una buena inversión. Me ha encantado escuchar tu historia, me ha encantado saber lo que estás haciendo, los consejos que diste excepcionales. O sea, realmente creo que a las personas que están viendo esto, yo lo vería de nuevo, porque aquí hay mucho recorrido y también póngase en contacto con Fernando. Fernando es un libro abierto. Yo lo conozco ya creo que unos 4 o 5 años, probablemente más, probablemente 5 años, y siempre es muy generoso con sus conocimientos, así que quiero agradecerte por haber venido. Gracias, Ahmad, y gracias por siempre apoyarnos. Tú también fuiste uno de los primeros en creer en nosotros, entonces también muy agradecidos por eso. Yo creo que lo que dijiste al final es muy verdad. Si no hay conductores para poder participar de la nueva economía, nunca la tendremos. Así que es casi una responsabilidad hacerlo, enterarse y apoyar a las personas que están haciendo esta labor que es duro. Yo creo que algo que no dices, pero o no lo dijiste, es que es sumamente duro. Así que quiero felicitarte por lo que haces y creo que
y lo estás haciendo súper bien y cada vez se ven los resultados. Así que gracias por eso. Muchas gracias, Dani.